Sí. Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a presentar solo, generalmente presento con mi compañera María Paz, ella por un tema personal, pero espero transmitir de la misma manera los aspectos técnicos de la catalogación. Principalmente lo que les planteo es cómo hemos trabajado la catalogación asistida, también hemos trabajado aspectos de corrección y normalización con IA, y también una aplicación móvil que creamos para catalogar libros. También comentar un poco desde el punto de vista ya no tanto de la novedad, sino de la experiencia, ya llevamos trabajando esto en un año aproximadamente, conversar un poco sobre los prompts, las lecciones aprendidas y qué conclusiones ha tenido todo este proceso. La problemática es la típica de siempre, no voy a profundizar mucho en eso, pero las bibliotecas de la Universidad Autónoma cambiaron su sistema, pasaron de ser sistemas de información a ser un CRAE. Y la directora me encomendó que la punta de lanza del proyecto del CRAE tenía que ser la tecnología. Y tenía que dar solución a una serie de problemáticas que teníamos institucionalmente. El atraso del material es algo típico. Generalmente la mantención de una base de datos y además la catalogación de libros y tesis. Actualmente nos encontramos digitalizando tesis masivamente, tesis históricas. Por lo tanto, esto plantea un trabajo para los catalogadores y una dificultad al mismo tiempo. Entonces, buscamos la manera de automatizar esto. Y así empezamos con cosas muy rupestres, archivos Excel, códigos Python, carga masiva, etc. Y finalmente la inteligencia artificial llegó para solucionarnos varios temas. Pero eso no quiere decir que también tuvimos bastantes dificultades, ya que la inteligencia artificial también tiene sus problemas o sus alucinaciones que teníamos que solucionar. El flujo de trabajo que nos planteamos era tratar de hacer un formulario web para, a través de distintas APIs, obtener información sobre un recurso, hacer normalización o buscar información también con inteligencia artificial, que esto fuese validado por un catalogador, y crear un registro marca, para luego enviarlo automáticamente a nuestro sistema de gestión de biblioteca que salga. Entonces, bueno, empezamos con la creación de este formulario, principalmente a través de ICBN, que nos generó más de algún problema. En el caso de las tesis, trabajar con archivos PDF, que eso funciona bastante bien. Y empezar a capturar datos, y empezar a estructurarlos en un formato MARC o en un formato Duplicor o lo que se necesitase para poder llevarlos a través de API a los distintos sistemas. Aparte de eso, el formato MARC tiene algunos campos que son fijos, que fuimos alimentando, como etiquetas 336, 337, 338, 040, 041 y una serie de cosas que quizá hace que el catalogador pierda tiempo digitando y que podían ser automáticas. Entonces nosotros nos enfocamos netamente en nuestro proyecto en ahorrar tiempo de procesamiento al catalogador, no cambiar criterios ni interpretar criterios, sino que simplemente ahorrar tiempos. ¿Qué tecnologías utilizamos? Utilizamos principalmente mucho Python, PHP para temas de formulario web, muchas APIs, ocupamos la API de OpenAI, ChatGPT, 4o principalmente, la API de Google Books, que es bastante fácil de utilizar, y además las APIs que vienen con Exlibris para hacer la importación y algunas llamadas a algo. También trabajamos con temas de imágenes, por lo tanto hacemos captura del texto en imagen para hacer algún tipo de catalogación, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación móvil.
Y para eso nosotros empezamos el proyecto tratando primero con los chats y haciendo preguntas bastante simples, pidiéndole a ChatGPT que hiciera un registro catalográfico. Y había cosas que hacía muy bien, algunos campos los colocaba bastante bien, pero había otros campos que la verdad no valía la pena profundizar porque no tiene un criterio experto y por lo tanto no lo hacía bien, especialmente las etiquetas de autoridades y las de materia, que no a veces no funcionan como uno quisiera. Después, inicialmente que le entregábamos estos datos como título, autor, ICBN, hicimos algunas pruebas solamente ingresando el ICBN y ahí nos entregaba cualquier cosa. O sea, a veces nos entregaba el título correcto, a veces no. Y experimentando y hablando con muchas personas, de hecho de distintos países, el ICBN no es tan un identificador único del libro. De hecho, hablando con unas personas en México me decían que incluso libros de medicina reciclaban el ICBN. Por lo tanto, un ICBN de cierto libro, generalmente llegan muchas cosas desde afuera cuando se hace el proceso de adquisición, por lo tanto no siempre coincidía y lo que nos entregaba era totalmente absurdo. De hecho, ese es el mismo ICBN anterior, pero que no le especifiqué el título y el autor y me arrojaba algo totalmente diferente. Pero sí seguía planteando medianamente bien la estructura del registro marca. Por lo tanto, empezamos a recurrir a otras cosas, como la API de Google, y que es bastante simple en realidad, en el cual se hace una llamada y se agrega en la parte final el ICBN del libro. La base de datos de Google es mucho más grande, más masiva, tiene datos que son un poco más estructurados en un formato JSON y que nos permitía recolectar información. Por lo tanto, eso ya nos permitió de cierta manera trabajar con datos más estructurados, un poco mejor establecidos, y no estos errores por temas de ICBN. Y en la medida que fuimos trabajando, fuimos mejorando también el tema de los prompts. Primero empezamos pidiéndole resúmenes, que también hay algunos temas cuestionables ahí, pero sí había otras cosas que hacía bastante bien, como normalizar un autor. Le especificábamos el formato que nosotros queríamos y lo iba colocando en la inteligencia artificial, tomaba el autor y lo dejaba en el formato que necesitábamos. Y las palabras clave las colocábamos como sugerencia en realidad, y que le pedíamos que la validara en la LC o la Biblioteca Española, de tal manera de poder facilitar. No eran exactamente las palabras que se requerían, pero sí facilitaba un poco el trabajo del catalogador o lo podía orientar. Por lo tanto, con eso ganábamos bastante agilidad. El formulario es bastante simple, funciona con un ICBN, donde se consulta ese ICBN a través de un formulario web. Esto recupera la información, trae distintos metadatos que están disponibles, algunos sí, otros no. Y no todos los ICBN también están disponibles. Es casi imposible tener una base de datos con todos los ICBN de todos los libros, y dependiendo de la especialidad, en el caso de Derecho, por ejemplo, hay muchos libros en alemán, no era posible tenerlo. Por lo tanto, en algunos casos funcionaba y en otros no. Cerca del 85% de los datos sí se encontraban. Y una vez que se obtenían, se enviaban directamente a través de API a Alma. Y además lo complementábamos con otro tipo de etiquetas, como 336, 337, 338, notas internas y otra construcción de 008. Entonces, eso disminuye el tiempo de trabajo del catalogador. Igualmente, este título queda oculto para que el catalogador lo valide y luego lo coloca disponible para que quede visible en print. Pero teníamos ese problema del ICBN. Entonces, ¿qué hacíamos? Hicimos la misma práctica, pero ahora con el título. Y hacíamos una búsqueda del título donde me daba distintas opciones
según dónde nos conectábamos, y podía elegir la editorial y el año correspondiente y hacer el mismo ejercicio, y después enviarlo a ADNO. Luego que trabajamos eso, empezamos a trabajar con las tesis. Como les comentaba, estamos en un proceso de digitalización de tesis históricas, son cerca de 6.000 tesis, 7.000 tesis más o menos, y muchas de ellas no están ingresadas. Entonces, una carga muy fuerte para un equipo de catalogación, que son 2 personas, actualmente solo hay una, un equipo de adquisiciones, que generalmente son 2, y en este momento hay una. Entonces, no se puede con esta sobrecarga de trabajo. Por lo tanto, lo que hicimos fue tratar de hacer exactamente lo mismo, pero ahora que ChatGPT tomara este documento, lo leyera y me trayera toda la metadata que se necesita. En este caso fue, en realidad, bastante bueno el resultado. En el tema de los PDFs quizás es algo que es lo que mejor hace la inteligencia artificial, que es la lectura y entregarme resúmenes, entregarme los datos precisos, y además que con bastante ingeniería de prompt evitamos o se acota bastante un tema de alucinación. O sea, en los temas de PDF, a diferencia de los libros, la inteligencia artificial no inventa absolutamente nada. O sea, toma el índice y si quisiéramos colocar textualmente el índice, colocamos todo el índice. O colocamos toda la introducción, o colocamos todo el abstract. O a veces las palabras claves vienen dentro del índice. Por lo tanto, las podríamos rescatar y colocarlas como palabras claves al momento de catalogar. Por lo tanto, en temas de PDF, funcionaba bastante bien y los resultados son bastante buenos. Al igual que en el caso anterior, tomamos toda esta metadata y se ingresa directamente en ALMA. Y se genera también en conjunto con una serie de etiquetas que son propias de la institución, algunas notas locales, como que las tesis no se prestan a domicilio y ese tipo de cosas que también ahorra bastante tiempo al momento de catalogar una tesis. También queda en un formato oculto al descubridor de Primo para que el catalogador, una vez que encuentre que está ok la catalogación, quede disponible para todos. Pero seguíamos con el tema de los problemas de los libros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos una aplicación web, una aplicación móvil, en el cual la idea es tomarle fotos a los libros y extraer el texto desde la página legal, creo que se llama, ahí ustedes me corrigen, los expertos, y extraer todos los datos desde ahí. Y tomábamos el nombre del título, la página legal, la contraportada, de tal manera de tomar todos estos datos y poder catalogar un libro. Con esto solucionamos, la verdad, varios problemas. Primero, teniendo el libro físico, lo podemos catalogar, sí o sí. Evitamos también que la inteligencia artificial no generara resúmenes a veces que eran medios ambiguos. A veces eran como muy generales cuando uno pregunta sobre el resumen de un libro. Probablemente ya varios de ustedes han tratado de catalogar un libro con inteligencia artificial o han hecho algunas pruebas y en algunas cosas hay ambigüedad. Y esto, la verdad, lo acotamos perfectamente al texto que captura desde la imagen. O sea, no hay marco para que me invente otro tipo de cosas. Le pedimos que ocupe criterios como si fuese un catalogador experto en base a esa información, y me genera ese registro que también lo envía directamente a ALMA. Por lo tanto, eso soluciona bastante los problemas. Ahora, ¿qué hemos aprendido en todo este tiempo? Primero que hay que diseñar cuidadosamente los prompts. A veces es mejor pasarlos por la inteligencia artificial
que revise los prompts para ver si están bien. De hecho, ahora Gemini trae la posibilidad de que revise el prompt antes de ejecutarlo, que es una herramienta bastante útil. Es sumamente importante involucrar o que el equipo de catalogación, son muy poquitos en realidad, pero la persona de catalogación se siente incorporada, porque para llevar un proyecto como este se necesita mucha voluntad, se necesita la dirección necesaria para llevar a cabo este proyecto, porque la inteligencia artificial las primeras veces, generalmente, no va a entregar muy buenos resultados, a veces se va a equivocar. Nos pasó mucho con un proyecto en el cual estábamos trabajando de referencia bibliográfica, en donde le pedíamos referencias en base a un programa de estudio, y inventaba toda la bibliografía. Era todo de Google Scholar, mezclaba, inventaba el ICBN, era una cosa extraordinaria. De hecho, varios diseñadores instruccionales han caído en eso. Y hemos tenido que levantar ciertas alertas de que está colocando un programa de estudio con una bibliografía que no existe. Entonces, es sumamente trabajar bien los prompts, involucrar a los equipos de trabajo, mantener flujos de validación. O sea, si alguien no revisa eso, podría llegar después a una aula con un libro que no existe. Por lo tanto, se necesitan puntos de control, porque se ha demostrado que la inteligencia artificial nos engaña con mucha facilidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y siempre no perder los controles de calidad. Y monitorear siempre el desempeño. Y así hemos podido tener muy buenos números. En tiempos de peak, una persona que catalogaba 15 libros ha pasado a catalogar 45 y más. O sea, un aumento de 300%. Los campos, la normalización de la base de datos, viene a nivel de código, por lo tanto ya no hay errores o tantos errores de tipeo. Y eso mejora bastante la base de datos. Y la integración con Alma también ha sido bastante fundamental para agilizar los procesos. Se envía directamente, no hay que estar importando, exportando ni nada, por lo tanto eso lo hace y lo agiliza bastante. También otra cosa que es importante es cómo nosotros le pedimos los datos a la inteligencia artificial. A veces es más fácil, en vez de preguntar por el título, preguntar por el autor, preguntar en forma separada. A veces es mejor hacer un solo prompt y que me entregue un resultado en formato JSON, que después yo puedo identificar las distintas entradas y tener una respuesta mucho más completa, porque convengamos que esto tiene costos por API, por consultas. 1 millón de tokens tiene cierto valor. Por lo tanto, acá yo hago una consulta completa y me extrae una respuesta. Si lo hago por separado, son varias consultas que yo estoy enviando y son varios costos que yo estoy asumiendo cada vez que envío una consulta nueva. También hemos incorporado el tema de las autoridades. Cuando estamos trabajando con el tema del formulario, le pedimos que vaya a nuestra base de datos de autoridades. Si lo encuentra, deje el que nosotros tenemos en nuestra base de datos, y si no, que lo normalice en el formato que nosotros utilizamos. ¿Qué cosas no funcionan tan bien? Hay hartas cosas que no funcionan tan bien, en realidad. El tema de la clasificación DOI todavía no lo hace muy bien. En realidad, a veces también depende mucho del modelo que uno utiliza. En este caso, como nosotros ocupamos el modelo 4O, que es el más económico a nivel de costo por token, no necesariamente, no es un modelo que razona. Ya ese es el primer paso. Por lo tanto, no necesariamente tiene las mejores respuestas.
Sin duda los costos han ido bajando y probablemente pues, después se pueda ir escalando a un modelo 4.1 o probablemente lo 1 ya tenga valores más económicos, pero de momento las materias y los resúmenes son cosas que todavía tenemos que afinar y con las que tenemos que tener ciertos cuidados. También tenemos la dependencia de la base bibliográfica, o sea, dependemos de la API, de Google Books, dependemos de OpenAI, últimamente se cae bastante el chat de GPT, por lo tanto, depender de terceros siempre es complejo. A veces es mejor, ojalá dentro de poco, poder tener una infraestructura para tener un modelo de inteligencia artificial como Llama, que se espera que dentro de poco saque un modelo que sea mucho más robusto. ¿Qué otros aspectos? Bueno, lo que les comentaba, por ejemplo, en temas de referencias bibliográficas funciona bastante mal. Si uno le pide ciertas cosas a ChatGPT en base a ciertos temas, hemos tenido aciertos y más fracasos. Pero como soy un poco terco y porfiado, he insistido en el tema y, por ejemplo, ya estamos trabajando con la API de Primo. Ya nos estamos comunicando y por lo tanto ya ahí he podido empezar a ver la luz para empezar a trabajar en esto de un recomendador, porque uno de nuestros grandes problemas también tiene que ver con los temas de bibliografía básica y complementaria, de cómo obtener la información. Inicialmente, con la misma lectura del PDF, es sumamente simple obtener la bibliografía de un programa de estudio. Y de hecho, eso ya lo tenemos como solucionado. Agregamos un montón de programas de estudio y me genera un archivo Excel con toda la bibliografía básica y complementaria de esa carrera. Pero luego hacer la búsqueda era el problema, para saber cuántos ejemplares tengo de cada título. Eso lo hemos solucionado o va bien encaminado, mejor dicho, con la API de Primo. Y para ayudar a los diseñadores instruccionales al momento de trabajar con un programa de estudio, también queremos plantearles una solución con IA, que también va a estar asociada a la API de Primo y a otra API que estamos suscribiendo en este momento, para obtener información de recursos externos. Por lo tanto, si bien esto no funciona muy bien, no hemos tenido que buscar caminos por otros lados. Por lo tanto, conclusiones finales. Hay que estar constantemente mejorando los prompts. Generalmente con los distintos avances y con las distintas mejoras, siempre es recomendable revisar un prompt, aunque funcione. Pero a pesar de que el modelo, por ejemplo, el 4O, ya lleva bastante tiempo en el mercado, ha tenido ciertas mejoras, por lo tanto siempre es bueno estar continuamente verificando y además que a veces se logra hacer cosas que antes no se podían. Integración con más fuentes de catalogación, estamos trabajando en eso precisamente para enriquecer los metadatos. Convencer a las personas de que la guía es un poderoso aliado. Nos ayuda bastante a ahorrar tiempos de trabajo. Por lo tanto, hay que sumar al perro, a las personas, a los equipos de catalogación para que lo empiecen a utilizar. Y bueno, terminar con esa frase prácticamente. Antes lo que era imposible, ahora es difícil. Lo que, perdón, la barrera de lo difícil se ha desvanecido, eso quiero decir. Y lo que antes era imposible, ahora se ve cada más cerca o ahora es el nuevo imposible.
Por lo tanto, esta es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Consultas, preguntas, tenemos tiempo para preguntas. Dani. Claudio, yo tengo una consulta. Yo sé que tú no trabajas en el área de catalogación, pero ¿tú sabes si antes de que implementaran esta herramienta trabajaban con el protocolo Z3950? Sí, lo que pasa es que con el protocolo Z3950 te trae muchos metadatos. Sí, claro. Pero las personas generalmente no quieren todos esos metadatos. Sí. Por lo tanto, muchas veces terminas como eliminando ciertas cosas. En algunos aspectos, como por ejemplo las materias, pueden llegar a ser muy útiles. Pero hemos descubierto que quizá de esta forma nos ahorra más tiempo porque el registro está customizado a la institución. Entonces va con las etiquetas precisas que necesita la institución y no tengo que estar eliminando o seleccionando lo que quiero y lo que no quiero. Es que por eso te preguntaba, en definitiva, ¿ven una diferencia entre los tiempos de catalogación? O sea, efectivamente con IA va a ser mucho más rápido porque sabemos que cuando el libro ya existe es más fácil con el protocolo, ¿cierto? Todas las personas lo hacen, además funciona bien, pero hoy día con la IA se notó el cambio en los tiempos. Sí, consideremos de que el proceso parte en adquisiciones. Ya. Y generalmente adquisiciones ingresaba título, autor y sello. ¿Ya? Es como si ahora el proceso partiera de la misma forma, pero viene con un montón de etiquetas adicionales, en el cual cuando ya llega el catalogador, revisa las materias, lo mismo que tenía que hacer antes, pero en menor escala. Por lo tanto, es esa ganancia de tiempo lo que ha mejorado la producción de las personas de catalogación. Y lo otro que te iba a comentar respecto a lo que estaba hablando de los prompts, es verdad, en definitiva, como estar insistiendo en el prompt, a nosotros nos pasa que estamos jugando. Dame esto. Cuando llego al resultado, le digo, hazme un prompt. Exactamente. ¿Cierto? Y con ese prompt ya voy y lo guardo como en alguna parte que yo tenga de consulta y lo tomo y con eso empiezo a trabajar. Sí, generalmente hay muchas técnicas. Se habla mucho de las distintas formas de hacer prompt. Pero la más simple es pedirle a la inteligencia artificial que te haga el prompt. Y te evitas cualquier problema. Exactamente. Explícale lo que necesitas y después de 3, 4 iteraciones le pides que te haga el prompt y ese va a ser el que va a ocupar más adelante. Gracias. Yo tengo una consulta. Sí. Bueno, nosotros hemos conversado. Solo quería, comentarte si has podido avanzar en el tema de qué tan dependiente aún es el sistema del ICBN, porque antes del 67 no existía. Entonces, yo sé que el sistema funciona como el ICBN, como dato principal, porque ahí está la información y puedes bajar la descripción. ¿Se ha logrado todavía tener, o ha logrado tener como una solución con los libros que son anteriores al ICBN, que por lo tanto cuesta más rastrearlo? La aplicación móvil es una solución. Porque, claro, ahí captura la pantalla. Claro, captura los metadatos directamente desde el libro. Entonces no necesitas ir a una fuente oficial, sino que simplemente es como si el catalogador estuviera frente al libro y lo catalogara. Y bueno, precisamente por los problemas de ICBN es que se genera esta aplicación móvil para evitar este tipo de cosas, porque una pregunta muy frecuente es ¿de dónde sacan los datos? Y generalmente la respuesta nunca satisface un catalogador porque siempre va a cuestionar la calidad del dato desde donde uno lo extrae. Por lo tanto, la aplicación móvil soluciona todo eso. Sí. Claudio, una consulta. ¿Has evaluado tú la herramienta IA de catalogación de años? Lo hemos utilizado. ¿Ya? Y funciona muy similar.
es bastante similar. De hecho, uno le ingresa al ICBN, ingresa a ciertos campos y genera un registro muy similar. Pero sí hemos detectado que los temas de resúmenes también tienen ciertos problemas. Por lo tanto, en esos casos tenemos esta decisión. Si tomamos la herramienta de ALMA, que me entrega más o menos lo mismo, o esta que está un poco más customizada a mi institución y que me agrega más etiquetas, pero quizá pierdo el tema de las materias o el tema del autor normalizado, porque claramente ALMA va a tomar el autor desde mi base de autoridades o las materias según seguramente alguna base de datos de registros de materia. Pero creo que, y ahí me hace falta María Paz, creo que han utilizado mal la herramienta que nosotros hemos generado en forma propia. Digamos que esto salió, ya lleva un año, Xlibris salió cerca de 6 meses, menos. Por lo tanto, estamos como un poco más habituadas a la herramienta en sí, porque además que me pidieron customizarla con algunos selectores y cosas, por ejemplo, para saber si trae imágenes para ser más preciso, la etiqueta 300, si es una traducción para colocarlo en una 500 algo, que no recuerdo en este momento. Por lo tanto, me han pedido una serie de cosas que han hecho que el registro esté un poco más completo que el que se genera con algo. Pero netamente por un tema de customización, porque al compararlo es muy similar. Solo hay como para seguir la consulta de la IENET, ahí sí que ALMA depende, o sea, ahí sí que se depende del ICBN. ALMA no tiene la posibilidad de los libros. Claro, pero teniendo la base de la comunidad, la verdad, su base de conocimiento, creo que debe tener más de 50 millones de libros, entonces tiene una base mucho más robusta y normalizada. O sea, somos nosotros mismos probablemente que hemos trabajado por datos. Aunque conversando con catalogadores, a un catalogador no le gusta trabajar sobre la catalogación de otro catalogador. Pero también la cuestiona. Sí, claro, porque cada institución tiene su propia forma de catalogar, entonces claro, pero ya hay en el fondo habituarse a lo que siempre una catalogación cooperativa te va a pedir Exacto. Bien, invitamos entonces a la compañera, profesora de investigación de la Biblioteca Wandes, a hacer entrega de los conocimientos. Participación en tu excelente ponencia.